A ver ahí está. Ok. Ok. Muy bien. Bueno, ahí se me había ido el internet, es desastre. Ok, entonces seguimos un poquito con esto. Entonces, dijimos que la percepción es muy, muy importante porque es la que nos va a actuar o la que nos va a hacer de filtro, ¿sí? A la hora de estar frente a cualquier estímulo. Ya vamos a ver, en la próxima clase nos vamos a dedicar. ¿Se acuerdan que un poquito haciendo un análisis de las últimas clases que nos quedan, no la semana que viene, sino la próxima, tendríamos que dedicarnos a las emociones, o sea, emociones, sentimientos, los sentidos, o sea, digo, y ahí nos vamos a dar cuenta, si nosotros nos conocemos también vamos a poder conocer a los clientes. Bueno, las preguntas que se hace básicamente el neuromarketing tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, acá, ¿qué estímulo, ¿sí? debe contener un contenido comercial para lograr un mayor impacto? ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles de los estímulos pegan más que otros. ¿Sí? Hoy se habla del multisentido, o sea, las campañas de publicidad ya no sirve hacerlo como en una sola dirección, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo que voy a intentar es que esa publicidad, que ese contenido se aloje en la memoria a largo plazo. ¿Sí? O sea, ustedes habrán visto en Marketing 1 todos los conceptos de fidelización. Bueno, nosotros lo vamos a ver desde otro punto, es decir, ¿cómo hace la gente para fidelizar una marca? No tanto desde el marketing tradicional, sino desde el neuromarketing, es decir, ¿cómo hace para recordar una marca? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la memoria a corto, con la memoria a largo plazo. ¿Cómo debe ser el nivel de repetición para que esa publicidad o ese contenido, cualquier contenido que ponga en las redes, tenga una incidencia en el cerebro? ¿Sí? ¿Cómo debe investigarse el mercado para saber qué piensan los consumidores? Fíjense que antiguamente nosotros utilizábamos la famosa encuesta, que ustedes también la hicieron al principio de la materia. Pero hoy se dice que realmente las encuestas ya no van más. ¿Por qué? Bueno, ahora están a través del Google Drive, yo hago encuestas, bueno. Pero hay otros mecanismos, hay otras herramientas, como por ejemplo los eye tracking. ¿Qué son los eye tracking? Son como prácticamente estos anteojos donde me permite ver una realidad aumentada. Hay muchos estudios jurídicos, estudios de arquitectura, sobre todo se está haciendo muchísimas pruebas en Barcelona, por ejemplo, donde le presentan a las personas cómo quiere la casa. O sea, antes le parecía con un AutoCAD, parecía un modelo, hoy te ponen la casa con los muebles, o sea, está de una forma que supera como la realidad física, y es la realidad aumentada. Ya vamos a ver si llegamos dentro de marketing digital, vamos a ver si vemos algo de realidad aumentada y vemos inteligencia artificial. Bueno, entonces, ¿qué es? Les presento nuestro maravilloso y extraordinario cerebro, ¿sí? No sé, pero yo me imagino que así es el mío internamente, me da mucha alegría. Entonces dice, ¿qué es el cerebro? Ese es el órgano que albergan las células, ¿sí? Ya vamos a ver que hay estas células que después las vamos a llamar neuronas. ¿Qué hacen las neuronas? ¿Sí? Ya vamos a ver acá, ¿sí? Estas son nuestras maravillosas y extraordinarias neuronas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las neuronas? Las neuronas generan la actividad cerebral. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa un montón de veces, que ustedes están así, como tratando de entender una cosa y a un cierto punto dicen, pero si ya me di cuenta, ahora me cayó la fichita. ¿No les ha pasado a ustedes? Bueno, ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama sinapsis. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando una neurona, ¿qué pasa? No están disociadas. Ya vamos a ver que los bebés, ¿se acuerdan que yo ya les dije a ustedes que los bebés nacen con las neuronas, lógicamente, pero no tienen el entramado neuronal?
Es como que están separaditas. Y gracias a los estímulos, al afecto, sobre todo al vínculo social, ¿sí? El primer vínculo social es la familia, ¿sí? Y es lo que hace que empiecen como a conectarse, son como, es como si fueran, yo siempre me las imagino así internamente, ¿no? Es como si estuviéramos con grandes autopistas, ¿sí? Y el entramado son estas colectoras que hacen que me permiten, o los puentes dentro de la autopista que me permite, ¿qué permite? Y permite una mayor conectividad. Esto es algo fantástico, ¿sí? Fantástico. Entonces, las neuronas dijimos que son estas células, ¿sí? Que generan la actividad cerebral, ¿sí? Se conectan entre sí, forman estas redes, este entramado neuronal, y cada vez que nosotros comprendemos una idea, cada vez que nosotros hacemos una fórmula y nos da el resultado, cada vez que nosotros logramos una oración, cada vez que nosotros decimos, che, la verdad que esto ahora ya lo comprendo, puedo hacer esto. Bueno, se da el proceso llamado sinapsis. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, ustedes me van preguntando. Bueno, esto lo ha dicho Néstor Braidot, ¿sí? Que nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Y fíjense lo que dice acá. Las funciones de las neuronas son recibir, procesar, transmitir la información. Ahora, ¿cómo lo hacen las neuronas? Ustedes dicen, ¿y cómo hacen las neuronas? Oh, este no tiene neurona. No, no es que no tiene neurona. Quizás a lo largo de su camino, de su vida, no ha tenido, fíjense lo importante, yo voy diciendo acá un tip porque lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Una persona que ha hecho todo el tiempo la misma cosa, recorre las mismas calles, toma el mismo colectivo, todo, por ejemplo, todos los lunes se viste con el saco, no sé, o se pone un jean con, nosotros en nuestro caso, y una remera y un mismo collar, ¿sí? Y no nos animamos a cambiar, ¿sí? Eso hace que el cerebro se vaya como atrofiando, se va atrofiando estas neuronas. O sea, lo que hace que haya más o menos entramado neuronal es gracias a la plasticidad neuronal. Entonces, ustedes hoy con esta clase deberían incrementar su entramado neuronal. ¿Por qué? Porque he dicho, no, che, a lo largo de la carrera nunca me explicaron esto. Bueno, no importa, estoy aprendiendo algo nuevo, algo totalmente nuevo. Estaba fuera, o quizás conocía, había leído, pero yo no sabía que teníamos 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen las neuronas para hacer todo este trabajo maravilloso de recibir, procesar, transmitir la información como vemos acá en el slide? Es gracias a la percepción. Y recordemos entonces que la percepción, ¿qué era? Era todo lo que recibe del mundo exterior el ser humano. ¿Qué hace? Lo selecciona, lo organiza. O sea que la percepción está ligada muchísimo con qué, y está ligada con las neuronas, lógicamente. Esas neuronas, si no han tenido conexión neuronal, ¿sí? Es porque esa persona no ha sido estimulada, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, dice que el cerebro pesa 1 kilo, casi 1,5 kilos. Ya vamos a ver, cuando en las próximas clases vamos a ver la diferencia entre el cerebro femenino y el cerebro masculino. También eso es maravilloso, ¿no? Dice, el cerebro controla todos. Yo no lo puse ahí con más grande, pero esto está tomado tal cual lo dice Néstor Braidot. Dice, el cerebro controla todos los procesos a través de los sistemas nerviosos. Ya vamos a ver qué pasa con el sistema nervioso central. Está unido fuertemente a todo lo que va a pasar digamos, en la columna. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Pero para no ir secándoles el cerebro y que les vaya quedando, la idea es que el cerebro está compuesto por estas células, ¿sí? Las células son estas neuronas que generan la actividad cerebral. Esta actividad cerebral no trabajan aisladamente, sino que trabajan en conjunto, o deberían trabajar en conjunto. Fíjense, cuando las personas tienen Alzheimer, ¿sí? O tienen un ACV, es porque se van como desconectando alguna de este entramado neuronal.
Se están haciendo algunas investigaciones, ahí lo va a decir también Braidot, también Facundo Manes y otros científicos, que justamente que una persona, por ejemplo, que tiene Alzheimer, se le está haciendo algunos otros estudios para que logre una mayor neurogénesis. O sea, suponiendo, si una persona sabía escribir con la mano derecha, y a veces con esta demencia senil o con este tipo de enfermedades, va perdiendo como ciertos movimientos de motricidad, lo que se intenta es que se le habiliten otras redes neuronales. Por eso es muy importante que hasta los 40 años, o sea que ustedes son jóvenes, y que aprovechen a adquirir entramado neuronal. O sea, es decir, no, profesora, pero yo siempre leo de música. No, y bueno, ¿por qué no, no hacer deporte, por ejemplo? Yo ya desde hace algunos años que jamás me había permitido, por ejemplo, bordar. Hasta que mi madre un día me dice, che, Inés, pero ¿por qué no bordar? No, yo no sé bordar, no, ¿cómo voy a bordar yo? Y me di cuenta que bordar, aparte que les digo sinceramente, bordo muy bien, eso lo dice mi madre, yo repito, pero, pero algo maravilloso, se produce algo en mí, un descanso total, porque lo único que bordo es siempre lo mismo, no se van a creer que bordo caminitos, bordo paisaje, no, bordo flores, ¿no? Y eso así me enseñó mi madre, ¿no? Primero comencé con un pedacito de tela, y ya al poco tiempo me decía, mamá, ¿y por qué no te animás a un camino? Ya se ve que había avanzado, había pasado de nivel, entonces digo, mamá, ¿ya me aprobaste la primera etapa? Sí, sí, ya estás aprobado. Bueno, nos reíamos con mi madre. Y me di cuenta o sea, de que no lo sabía y de repente descubrí que lo podía hacer, algo maravilloso, ¿sí? Entonces, se da la posibilidad de un nuevo entramado neuronal. Bueno, fíjense en esto, fíjense en qué maravilloso. De 0 a 2 años, si ustedes ven acá, ¿sí? Voy a cortar acá la presentación para que ustedes vean, no sé si me ven con el mouse, ¿sí? ¿Lo ven? Que yo estoy moviendo el mouse, la flechita. Sí, sí, sí. Sí, profe. Fíjense, como estas manchitas chiquititas, son las neuronas. ¿Sí? Esto que les decía, que el bebé hasta los 2 años no tiene entramado neuronal. Por eso es fundamental, fundamental el afecto. ¿Sí? Un bebé que ha sido abandonado, ¿sí? Difícilmente pueda, o tiene, digamos, puede recuperarse, pero hay ciertas conexiones que va a costar muchísimo, a no ser a fuerza de algún tratamiento o de alguna terapia profunda, donde esta persona logre como ir recuperando este estadio que no se dio en el momento que se tenía que dar, ¿sí? Fíjense, después de los 2 años hasta la pubertad empieza un cierto entramado. Ahora hay una gran discusión, sobre todo por las grandes empresas. No se crean que es discusión para mejorar la especie humana, es porque es platita. Pero una de las discusiones que se está haciendo, para los que les interesa les puedo mandar, tengo varios papers, pero se dice que qué pasa con el uso de tantas horas, un poco lo que decía Daniela, ¿no? Tantos usos de tantas horas de tablet, de estar frente a la computadora, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa? Bueno, justamente, una de las corrientes es que ese entramado neuronal es como si, che, yo antes tengo la posibilidad para ir a la ciudad de Mendoza, por ejemplo, sabía que tenía cinco posibilidades y ahora tengo una sola. O sea, hay una tendencia muy fuerte. Lo que pasa que decir que el niño no esté jugando más de 2 o 3 horas es que haya menos posibilidad de venta. O sea, acá hay como otro entramado que no es el neuronal, es un entramado económico. ¿Se entiende? ¿Sí? Y fíjense en lo que es el entramado neuronal de una persona adulta, totalmente entrelazada, ¿sí? Una persona, vuelvo a insistir, una persona, ¿sí?, que logra mayores conexiones sinápticas, una persona que logra aprender muchas cosas distintas, pero también sostenidas en el tiempo, que sé yo, que le guste guitarra, pero también que aprenda a cocinar. Yo siempre digo, me quieren hacer varios cursos, entre ellos curso de electricidad, me gustaría hacer un curso de gasista, me gustaría hacer un curso de costura, porque no sé coser, tengo que decirlo, me encantaría, digo, algo tengo que hacer. Así que me lo voy a poner en campaña y dibujar, porque se acuerdan que yo no sé dibujar. Así que digo, son todas estas cuestiones que, digo, me va a ayudar a mejorar mi plasticidad
neuronal, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahora les voy a presentar. Vienen ahora unos cuantos slides que ustedes van a decir, profesora, yo no vine acá a estudiar administración de empresa para que usted me pase como varios slides de medicina. ¿Sí? Una vez me acuerdo que un alumno se me levantó de la clase y dijo así, y yo casi me muero porque digo, uy, Dios mío, bueno, hasta que después, pero no lo pude conseguir ahora, siempre normalmente trato de buscar algún especialista que pueda explicar esta parte. Así que yo voy a tomar pobremente, digamos, mis pobres conocimientos para poder abordar toda esta parte que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un mensaje publicitario, tenemos que saber a dónde va dirigido. Es decir, sí, va a ir al cliente, pero ¿a dónde? No, no, a la parte del lóbulo frontal, o sea, voy a hacer que si es un contenido masculino, supongamos que yo quiero hacer un producto especialmente para los hombres, o al revés, quiero un contenido publicitario para las mujeres, entonces voy a tratar de desarrollar a ese mensaje que apunte directamente al sistema límbico, ¿sí? Entonces, ahora les voy a contar. Bueno, muy bien, entonces, este es nuestro maravilloso cerebro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos lo que se llama el lóbulo frontal, si ustedes por ahí me miran un ratito a mí a la cámara, ¿sí? Este es el lóbulo frontal, ¿sí? El que está acá, ¿sí? Ya vamos a ver cómo está constituido el lóbulo frontal, después tenemos el lóbulo parietal, ¿sí? El lóbulo parietal, el lóbulo occipital, que está acá prácticamente debajo de la nuca, es muy importante porque está ligado a la visión, ¿sí? Nosotros el lóbulo occipital, no se lo olviden nunca más, nosotros tenemos todo, prácticamente el 40%, no es menos, el 40% de nuestra actividad cerebral es en la vista. ¿Sí? Y tenemos por minutos, 125 millones de filtros lux, de luz, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que cuando yo miro algo y digo, esto es rojo, lo que tengo enfrente, no es rojo. Es el efecto de la luz que hace que esa información llegue, ya lo vamos a ver, a lo que ya ahí llamamos el tallo cerebral, a través de un canal que lo vamos a denominar, no es que lo damos, ya lo denominaron, yo no, el llamado hipocampo. Fíjense en algo maravilloso. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Entonces, el lóbulo occipital, recuerden acá, el lado de la nuca, si ustedes ven mi cámara, ¿sí? Acá, el lado de la nuca. Entonces es la zona del procesamiento visual. Luego tenemos el lóbulo temporal, que está prácticamente, si ustedes miran mi cámara, está casi un poquito por arriba de las orejas, ¿sí? A donde están mis orejas, un poquito más arriba, está el lóbulo temporal, ¿sí? Bien, ahí tiene que ver con el sonido, la comprensión del habla, la memoria, todo esto recuerden, porque enseguida vamos a ver lo que denominamos 3 cerebros en uno, ¿sí? Y esto está relacionado. Hasta acá entonces vamos bien. Lóbulo occipital, lóbulo temporal, lóbulo parietal, que es acá, prácticamente donde está la sien. Si ustedes miran mi cámara un ratito, perdón que me tengan que mirar a mí, pero bueno. Entonces, acá está mi sien, ¿sí? Y si ustedes siguen un poquito en la misma dirección, está el lóbulo parietal, ¿sí? Bueno, eso está relacionado con el reconocimiento, con el grado de decir, ay, che, yo voy caminando por la calle, entro a un negocio, salgo y no me doy más cuenta dónde estoy. Bueno, puede ser que esa persona no tenga desarrollado el reconocimiento o el mapeo geográfico cerebral, digamos, en esto de trasladar a la realidad lo que ve. ¿Sí? O puede ser porque, a ver, no todos tenemos desarrollado todo. Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida y de acuerdo a nuestra neuroplasticidad se va a ir desarrollando estos lóbulos, se va a ir como acrecentando, se va a ir mejorando. Y luego tenemos el lóbulo frontal, que acá nos interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque es la zona de pensamientos, ¿sí? Donde se dan la planificación
y donde se dan las emociones. Las emociones. Bueno, muy bien. Entonces, yo les dije a ustedes que así como están los lóbulos, ¿sí? Porque, ¿para qué sirve? Ustedes dicen, pero profesora, ¿para qué sirven estos lóbulos? Porque no entiendo. Son como estas, a ver, son como estos grandes cordones, que estoy diciendo, así que perdonen mi poco, ¿cómo les puedo decir? De buscar otro léxico para que nos entendamos, porque no estamos en la disciplina de las ciencias de la salud, ¿sí? Pero para ubicarnos, a mí me gusta usar una imagen para darme cuenta qué es lo que estoy diciendo. O sea, estos lóbulos son como cordones que van a estar ligados, ¿sí? Cada lóbulo no es que está separado una cosa con otra, sino tendríamos un problema muy serio psiquiátrico, ¿sí? Entonces, como esto está todo entrelazado, ¿sí? Hace que haya, esto es lo que va a posibilitar que haya conexiones sinápticas, ¿sí? Bueno, pero a su vez, en 1960 se descubrió que tenemos prácticamente 3 cerebros en uno. 3 cerebros en uno. Entonces yo ahora pongo así el slide para que vean ustedes mi cursor, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Prácticamente es como si ustedes se fijan, perdón, es como si fuera una P invertida, ¿sí? Estos 3 cerebros en uno, ¿sí? Hay algunos autores, por ejemplo, que no son los que nosotros trabajamos, te dicen 3 niveles o 3 tipos, pero no son 3 tipos de cerebro, el cerebro es uno solo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces tenemos el sistema cortex, ¿sí? Que es, miren, fíjense lo que dice ahí, es el que piensa, porque a nosotros nos interesa muchísimo, porque ahí es donde ese sistema cortex es donde se desarrolla el razonamiento, el lenguaje, o sea, en este momento, ¿qué es lo que está funcionando en mí? Y está funcionando, bueno, está funcionando mis manos en conexión con el cuerpo, pero también, ¿sí? Esta parte que es el cortex, donde yo estoy elaborando el proceso de pensamiento para decirles cómo se va desarrollando cada uno de los temas, ¿sí? Bueno, el sistema límbico tiene que ver con todas las emociones. Ya vamos a ver los distintos tipos de emociones y cómo deberíamos actuar. Es decir, che, mira, la verdad que estamos frente a un cliente que nos hace un escándalo del nada. Bueno, ¿cómo podemos comportarnos? Un poco lo decía los otros días Enzo cuando hablaba de la comunicación no verbal. O sea, yo no me enojo, pero después todo el cuerpo está enojado, ¿sí? O yo estoy contenta y decir, bueno chicos, la verdad que estoy re contenta. ¿Y el cuerpo qué dice? No, el cuerpo dice otra cosa. Bueno, hay algo ahí que anda desalineado, ¿sí? Ya vamos a ver que los neurotransmisores, que son 4, que ya a ustedes ya les dije uno de los neurotransmisores la vez pasada, que era la dopamina, justamente va a estar ligado fuertemente a esto que se siente. Es decir, uy, che, qué bueno, viernes, no veo la hora de ir a la clase de marketing. ¿Sí? Estaría buenísimo que pensaran así, estaría maravilloso. Bueno, todos estos neurotransmisores va a hacer que el cerebro, ¿sí? Empiece a desarrollar distintas como reacciones, distintos comportamientos. Yo a ustedes les dije algo la clase pasada, voy a decir, uy, profe, usted nos dijo un montón de cosas. Bueno, pero una de las cosas que les dije es que cuando nosotros, ¿sí? A ver, antes se decía, hace muchos años se decía que por un lado iba el corazón y por otro lado iba como el cerebro, ¿sí? El raciocinio, se decía en su momento. Pero nosotros, ¿cuándo logramos cambiar de conducta? Cuando eso que decimos, que sentimos, ¿sí? Lo expresamos y lo llevamos al mundo consciente. Por eso es muy importante poder expresar lo que uno siente. Eso es una forma de poder planificar o gestionar las propias emociones. Es decir, chicos, yo la verdad que hoy estoy contenta. ¿Sí? No así el día martes que tomé examen salí muy mal, les digo sinceramente que hacía, no, esto es verdad, hacía años que no salía muy mal de tomar examen. Pero hoy estoy contenta porque digo, qué lindo que es poder dar clase, qué lindo que es poder acompañar el proceso de los alumnos, ¿sí? Bueno, y el sistema reptiliano es
cómo son las reacciones de los instintos. ¿Sí? Ya vamos a ver que, por ejemplo, el reptiliano tiene que ver con el comportamiento rutinario. Por ejemplo, una cosa malísima es que a los niños no se les ponga rutina. Un niño que no tiene rutina, bueno, no importa, que total, no es lo peor que podemos hacer, ¿sí? Porque es como una parte que no está desarrollada. Y después, ni qué les digo, en la edad, ni les digo en la edad de la adolescencia, las que son madres me pueden entender perfectamente. Y no les digo en mi edad, que ya es mucho más difícil de corregir, ¿sí? Por eso es fundamental, es vital que el niño aprenda esos comportamientos rutinarios, que tenga una rutina. No, pero es niño, que no haga nada. No, mentira, lo estamos arruinando al pobre niño, ¿sí? Bueno, hábitos, es muy importante los hábitos, ¿sí? Y acá hago mención a algo que les dije en la primera clase, las primeras clases. Entonces, profesor, que no me acuerdo lo que hizo hace un rato, me van a decir ustedes, no que me voy a acordar lo que yo les dije. Bueno, no importa si no se acuerdan, no me voy a sentir mal. Voy a hacer de cuenta que todos se acuerdan. Sí, yo veo sus caras, ustedes se están acordando. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije, les conté una historia, que esto fue real, una campaña que lanzó Carrefour donde ponían los carros, ¿no? Carros de supermercado, y ponían los carros pequeñitos, ¿no? Chiquititos, muy chiquitos. Y donde ponían con un banderín que decía cliente en potencia. Los niños chochos se desesperaban por cargar cosas, anda a sacarle lo que cargaban del carrito. ¿Sí? En realidad, eso se hizo como una estrategia enganche fantástico. O sea, no hay mejor cosa que lanzar una campaña de publicidad para los niños hasta los 3 años. Porque a los 3 años, hasta los 3 años, creo que un poco lo decía también Enzo, él decía 5, pero bueno, hay algunas discusiones teóricas. Algunos dicen 3, otros dicen 5, pero va a absorber como una esponja todo. Si nosotros en el mundo adulto percibimos, seleccionamos, ordenamos, el niño recibe todo, todo. ¿Vieron cuando, no sé si ustedes han escuchado, pero yo he escuchado, ¿no? Sí, o sea, me ha pasado estar directamente decir, el niño no sabe nada, ¿qué se va a dar cuenta? El niño sabe todo. Mientras nosotros vamos, el niño va, viene varias veces. Quizás no logra como comprender la dimensión de lo que hace el adulto de ciertas actitudes, pero el niño lo siente, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, todo esto lo digo, pueden decir, pero profesora, ¿qué tiene que ver con mi marca? Por ejemplo, no sé, vamos a poner Zamorano, que no atiende a niños, el servicio es de gente adulta, pero lo que tendría que hacer Dayana y lo que tendría que hacer Ariel es estudiar tan bien el caso que es capaz de, bueno, Ariel no va a poder ir al estudio, pero Dayana, que está en contacto con los clientes, tendría que ser capaz de darse cuenta cómo es el niño, por decir, el niño interior que cada uno tiene, o sea, sobre todo de los clientes. ¿Sí? Bueno, es de acá habría muchísimo para desarrollar y hablar, pero bueno, vamos a ir como haciendo muy rapidito. Bueno, entonces ahora voy a pasar algunos slides que tienen que ver justamente con con esto, con la parte más biológica, ¿sí? Para tratar de entender, porque yo les digo, chicos, lancemos una campaña publicitaria que vaya directamente al tálamo. Y ustedes dicen, uy, ¿el tálamo? ¿O el hipotálamo? ¿Qué era? No, yo me acuerdo del tálamo que era una planta. No, no, por favor, es importante. O por ejemplo, yo les digo, chicos, ¿ustedes saben cuál es la función de la amígdala? Oh, es mundial, ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Y porque esa amígdala es como la caja de la abuela. No lo vayan a decir en la exposición, por favor. Esto solo se los digo a ustedes en la clase. ¿Por qué la caja de la abuela? Porque la caja de la abuela, yo, por ejemplo, cuando tenía mi abuelita, ya tengo mis 2 abuelitas en el cielo, mi nona italiana y mi abuela española. Pero mi abuela española tenía una caja. Y cada vez que nos juntábamos los nietos pedíamos abrir esa caja. Y cuando ella se iba a dormir la siesta, no veíamos la hora de abrir esa caja. Tenía de todo y lo tenía todo tan acomodado, porque era como la caja de los recuerdos. Así funciona nuestra amígdala, ¿sí? Yo me acuerdo una vez, me tocó un perro, cuando era chica. Ay, lloré casi, bueno, no sabe lo que me pasó, no, fue tremendo. Yo jamás, o sea, no soy de decir malas palabras, nunca me gustó,
pero me salían malas palabras, pero yo, encima cuando me agarra el perro, como para decirles, cuando me ataca, porque me ataca por atrás, yo decía, soltame. Bueno, dije un montón de cosas. Y el dueño estaba parado en la puerta. Dice, no, no hace nada, pero no me da cuenta. Bueno, no saben lo que fue tremendo, bueno. Y después, durante mucho tiempo, me recordaba, me veía un perro y empezaba a transpirar las manos, el corazón, empezaba a latir el corazón, digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Bueno, hasta que empecé a estudiar todos estos temas, ya habían pasado unos cuantos años, no crean que fue los otros días, muchos años, y ahí me di cuenta de la función, la importancia de la amígdala. Y en la última clase les voy a decir si nosotros si estamos condicionados, como vimos al principio, totalmente por el sistema, o si somos capaces de, digamos, de alguna manera de poner límite al sistema. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. No, Bueno, entonces, vamos a ir viendo algunas de estas partes del cerebro rápidamente, porque bueno, no nos vamos a detener. Yo, a ver, en la exposición, cuando ustedes expongan el 24, van a decir, ¿cómo se llama el encéfalo? No, pero sí está bueno que ahora que ustedes están descubriendo lo que es el entramado neuronal y lo que es la plasticidad neuronal, pueden hacer la experiencia de adquirir temas que nunca lo hubieran visto o que no lo verían por sus propios medios. Decir, no, che, que yo voy a investigar de esto, capaz que sí, pero bueno. Entonces, toda esta parte amarilla es la llamada encéfalo, ¿sí? Donde nosotros hacemos todo el proceso del pensamiento, ¿sí? Ya vamos a ver las distintas partecitas. Entonces tenemos el encéfalo, ¿sí? La corteza, o sea, todo lo que cubre, vieron que parecía como, no sé si alguna vez comieron riñón de vaca, vieron que es riquísimo. Ah, bueno, tiene como la forma. Yo el año pasado estuve a punto de, no, ahora, el año pasado, al principio de este año iba a ir iba a comprar en la carnicería un riñón y después lo iba a frizar. Pero después, bueno, no logré por la... Pero para mostrárselo, imagínense si yo traía arriba el escritorio. No, hubiera sido mundial. No me hubieran permitido en mi casa. Bueno, entonces, el encéfalo, ¿sí? La corteza, lo que recubre, perdón. Después tenemos el lóbulo frontal, que ustedes ya lo tienen, porque se acuerdan que tenemos varios lóbulos. Entonces, el lóbulo frontal está ubicado acá, ¿sí? Es el habla, los movimientos, todos estos movimientos que yo estoy haciendo es gracias a mi lóbulo frontal. La memoria, fíjense, hay personas cuando tienen accidentes, ¿sí? Que se chocan así, lo primero que tienen es como un olvido, que si no es tratado, puede ser un olvido temporal, o puede ser un olvido definitivo, porque a lo mejor puede ser que se haya dañado íntegramente el lóbulo frontal. Por eso es muy, digamos, a veces es muy severo. Cuando hemos tenido un acontecimiento, un ACV, Vamos, cámbiense. una persona que ha tenido ACV tiene como esta lesión en el lóbulo frontal. El lóbulo temporal, ¿se acuerdan que les dije que el lóbulo temporal estaba ubicado por arriba de los oídos? Y se acuerdan que acá teníamos el lóbulo occipital, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que yo les dije, que me miraron un ratito la cámara. Bueno, acá teníamos el lóbulo temporal, ¿sí? Obviamente está dentro, no está acá afuera, ¿no? Bueno. Entonces tiene que ver está ligado al oído. ¿Ustedes saben cuántas fibras acústicas nosotros percibimos? Digan un número. 1.000.000. Profe, 1.000.000. 2 Bueno, no millones. tanto. 340.000 fibras acústicas. O sea, percibimos, o sea, en el mundo consciente. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque a veces estamos tan, o por ejemplo, no sé, o nuestra atención, ya lo vamos a ver cuando veamos neuroaprendizaje, la atención no está siempre puesta el 100% en los sentidos, ¿sí? Una cosa interesante, que al que le interese le puedo mandar un paper de esto, que se dice, por ejemplo, una persona, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero una persona puede
bueno, está prohibido, pero manejar y hablar por teléfono, o escribir en el chat y tomar apunte, por ejemplo, o, bueno, o sea, vamos a ver qué pasa con el cerebro cuando tenemos esta dispersidad o tenemos tantas ventanas abiertas, ¿sí? Bueno, ¿les parece interesante? Sí, profe. Sí, Sí, profe, maravilloso, fantástico. Bueno, entonces hemos visto los lóbulos, ¿sí? El frontal, el temporal, el parietal, que tiene que ver con la conciencia del cuerpo, el dolor y la temperatura. Vieron que hay personas, yo siempre digo que debo haber tenido un problema de parietal porque digo, yo sufro muchísimo el frío y sufro muchísimo el calor. Prefiero siempre el frío que el calor, ¿no? Pero hay personas que nacen con un termostato donde están siempre como abrigadas, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Y que a lo mejor, che, es verano, un calor, y yo siempre estoy con, a lo mejor con una remera, y a lo mejor empiezo a ver un poquito de viento, ya me pongo una campera. Bueno, de acuerdo a ciertos que tienen que ver a veces con comportamientos genéticos, o sea, ya con conformaciones genéticas. No necesariamente tiene que ser una falla o una descarga, son composiciones genéticas. Bueno, el occipital, que esto ya también lo entendimos porque está asociado directamente con la vista. Bueno, ahora nos interesan dos cosas, ¿sí? Que digamos, nosotros, todo lo que es el cerebelo, ¿sí? Es lo que nos va a ayudar justamente a hacer movimientos. Lo que va a estar, esto amarillito que está ahí, que ustedes ven ahí, eso amarillo, es lo que va a estar ligado estrictamente a la columna vertebral. ¿Sí? Bueno, ya después sería precioso poder ahondar en eso y ver todo tipo de enfermedades, pero no es nuestro caso. Bueno, ahora bien, nosotros tenemos que ver acá lo que se llama el tallo cerebral, después el tálamo, el hipotálamo y la amígdala. ¿Sí? Bien, en estos casi 10 minutos espero poder abordar con todos estos temas. Entonces, el tallo cerebral, como ven ustedes ahí, tiene que ver con justamente la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la respiración, la digestión. O sea, personas que no o tienen una digestión lenta es porque también ese proceso de información entre lo que ingieren, el proceso que hace en el estómago hasta que la información llegue al cerebro, ¿sí? Lo hace ¿quién? El tallo cerebral. Por eso es muy importante, porque a lo mejor hay personas que, por ejemplo, que tienen una alta digestión, una digestión lenta, o personas que tienen problemas respiratorios, es porque el sistema, digamos, del tallo cerebral puede ser que esté en condiciones de no digo de poca funcionalidad, pero sí que no están en condiciones óptimas. Y puede ser por muchísimos factores, muchísimos factores. Bueno, después tenemos digamos, lo que sería la glándula pituitaria, que justamente va a estar como ligada, digamos, va a ser como la contracara del tallo cerebral, esto que decíamos recién en el slide anterior, ahí está. O sea, el tallo cerebral es como, miren, les voy a decir una imagen, vieron que a mí me gusta usar imágenes de lo más alocadas, pero imagínense que el tallo cerebral es como el cono del cucurucho, de un helado, ¿no? Es así, ¿sí? De un lado está el tallo cerebral, ¿sí? Lo que está dentro del tallo cerebral es la glándula pituitaria, y del otro lado ya vamos a ver que está el tálamo y el hipotálamo, ahora lo vemos. Entonces, el tálamo, ¿vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije que estaba como ese cucurucho? Entonces, de un lado estaba la glándula pituitaria y del otro lado está el tálamo. ¿Qué es lo que hace? Es, como dice acá, es la estación de relevo de los mensajes de los sentidos. Yo digo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, digo, qué buena clase, la verdad que los alumnos, yo lo siento que están todos re felices en mi clase, re felices. ¿Sí?
Eso que yo digo, eso que yo estoy expresando con mi voz, mis alumnos están felices con mi clase, y más cuando no tengan que descargar los 8000 links de WeTransfer, por ejemplo. Esperemos que logre, vamos a ver, ustedes crucen los dedos. Bueno, todo